¿Se oye? Sí. Venga, pues vamos con la fase final del curso, que desgraciadamente hubo 2 sesiones ayer a las que yo no pude asistir porque me coincidió con otra actividad ineludible en otra parte de Sevilla y no pude asistir, pero por lo que he visto se han confirmado las previsiones que teníamos de una intensidad y una calidad en las presentaciones excepcional. Yo creo que ya mucha gente me está pidiendo, oye, esto se va a grabar, se va a poner. Bueno, hablaremos con la Universidad Menéndez Pelayo porque a unos años se ha puesto a disposición siempre que los ponentes lo acepten y firmen, accedan que se haga, ¿no? Entonces, el curso me ha parecido interesantísimo y, como siempre pasa, quedan preguntas en el tintero y vamos a intentar, desde que en una hora va a ser complicado, pero vamos a intentar hacerlo. Para eso tenemos aquí una mesa redonda que está formada por Rafael Sánchez, a quien todos los de la casa conocen, él está en su casa, y los que son de la universidad, que hay gente, estudiantes nuestros de grado y de posgrado y de máster. Pues Rafael Sánchez también lo habéis visto por la escuela en algunas actividades, está muy involucrado con el vehículo eléctrico, con ARUS y con muchas actividades de la universidad, no solo la nuestra, sino la escuela nuestra y la Escuela Politécnica Superior, que además creo que da clase a tiempo parcial allí, altruistamente, y Rafa es director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, si no me equivoco. Ese es el nombre correcto. Y Ceuta y Melilla siempre se me olvida, me cachen la más, que son 19 entidades, no 17. Que los caballos... Sí. También tenemos, y no ha aparecido en el curso, ellos dos no han intervenido en el curso, José Manuel Torres, que viene del director técnico de la Agencia Andaluza de la Energía, y creo que es interesante también que complementar la visión de Tomás, que ha presentado a nivel, digamos, internacional, europeo y nacional, un poco la visión más local, porque a fin de cuentas en España estamos organizados por comunidades autónomas y concretamente la actividad de distribución compete, como Tomás ha dicho, a las comunidades autónomas, de forma que la agencia andaluza creo que también debe ser interesante su punto de vista en estos temas de flexibilidad y de algunas cosas que les preguntaremos. Después Tomás Gómez, que ya ha sido presentado por José María, no voy a presentarlo de nuevo. Muy bien, por cierto, enhorabuena por la presentación, no nos ha defraudado. Ayer empecé el curso diciendo que en 2016 ya hicimos un curso de almacenamiento y te trajimos a ti, fuiste también el último o el penúltimo, creo que fue el último dando la regulación. Así es que nos acordábamos perfectamente y estábamos deseando traerte de nuevo. Gracias por la presentación y ahora podemos seguir debatiendo contigo sobre cosas que han quedado en el tintero. Y la última, y no por ello menos importante, Esther Romero, catedrática de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla, a quien tuve la suerte de dirigir la tesis hace como 35 años, no sé cuánto, hace siglos. Y además, pero aquí no viene como catedrática de la Universidad de Sevilla, sino viene también como cofundadora en nuestro grupo de investigación. Fundamos hace 13 años una startup de la Universidad de Sevilla, que se llama Ingelectus, y ella es consultora, es un poco la asesora de la startup en temas de distribución y en temas de muchos de los proyectos que se han mencionado aquí. Carlos Gaitán, han mencionado el Pastor, a Mónica, todos estos proyectos, pues ella ha sido, digamos, la persona que ha llevado el peso, la responsabilidad. Yo estuve involucrado un poquito al principio, pero en realidad quien llevó el trabajo fue ella. Entonces también su opinión como más técnica, si se quiere, o más de la vanguardia de la distribución de las smart grids, que tanto se habla y tanto como dice Tomás, llevamos 25 o 30 años. Yo di mi primera charla sobre Smart Grid, no sé dónde fue, en Reino Unido, en París, no me acuerdo, hace 25 años. Y expliqué el origen incluso de la palabra Smart Grid. Pero bueno, qué viejo queda aquello. La presentación la miro a veces y digo, me caché en la madre. Bueno, entonces, ya hechas las presentaciones, mi plan ha ido cambiando un poco porque la verdad es que yo había hecho un plan antes de oír el curso y de oír a toda la gente. Entonces ahora he cambiado un poco algunas cosas, pero mi plan es estar unos 35 o 40 minutos haciéndole preguntas a los ponentes, a los que están en la mesa, y dejar por lo menos 15 o 20 minutos para que el público vuelva a hacer más preguntas de las que hayan podido quedar en el tintero, no solamente de la de Tomás, sino de las anteriores charlas, ¿no? Entonces, siguiendo un poco el orden del programa, empezamos con Rafael Sánchez, que Rafael Sánchez, aparte, como digo, aparte de ser el cargo que tiene y la trayectoria que tiene en Endesa, pues tiene mucha información en la cabeza. Él hace unas presentaciones también muy buenas, con mucha información, mucho material, y en base a ese background que tiene, ese conocimiento y esa información que tiene, pues le pediría un poco que nos ponga un poco al día de cómo ha avanzado o cómo cree que ha avanzado la transición desde el punto de vista de la oferta, pero también de la demanda, y no me refiero, Rafa, a la demanda de estos días que estamos viendo en los periódicos, ¿no? A la demanda legal. Pues muchas gracias, buenos días y bueno, sí he hecho algo de flexibilidad. De ayer a hoy he visto las presentaciones de ayer, o sea, es verdad que la pongo a 1.5, la verdad que gracias
al sistema que tenemos aquí, pues he podido ver también la calidad de ponencia, y empezando por el propio Antonio, que siempre da unas magistrales, Ángel, que también fue excepcional la presentación, y bueno, pues intento sumarme para acercarme un poco al nivel, pero no lo voy a conseguir. Yo tenía una breve presentación que lo que va a hacer es un marco de cómo está avanzando la transición energética. Pues está hablando, como el propio título indicaba, de la transición a un sistema eléctrico descarbonizado, y esto hay que abordarlo desde dos puntos de vista, desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda, y si está siendo o no eficaz esa evolución en la transición. Va a ser muy cortito. Va a ser muy cortito. Fijaros que estos son los volúmenes que el World Energy Outlook en el 2021 mostraba de cómo tienen que ser esos escalados, esas grandes subidas de inversión. O sea, a nivel de valor internacional, fijaros que lo que mayormente aparece es la electrificación del transporte, que es un aspecto de la demanda, y las renovables, desde el punto de vista de la oferta. Es decir, vamos hacia un modelo eléctrico, un modelo descarbonizado, donde las redes eléctricas, como Tomás también estaba exponiendo, son muy importantes, pero siempre que mueva un electrón que esté libre de emisiones. El resto, pues, también va pesando, pero fijaros que todos los múltiplos que van subiendo en trillones de dólares, esto se hace en escala planeta, pues va teniendo estas subidas tan excepcionales, ¿no? ¿Qué está pasando desde el lado de la oferta? Bueno, pues desde el lado de la oferta la buena noticia es que está duplicándose las inversiones, y esto es un informe que se ha publicado en este año 2024 a marzo. Se han duplicado las inversiones de las tecnologías descarbonizadas respecto a las fósiles, y eso es muy importante. Vamos a entrar un breve detalle. La fotovoltaica en concreto, que es lo que estamos viendo, cómo se alcance esos grandes volúmenes. Fijaros esa subida del 85% a nivel mundial. Aquí tenemos España, que la tapo, pero bueno, que en escala nos da una perspectiva de cómo son los principales grupos y economías de todo el mundo. China, destaca enormemente China. Fijaros esa subida exponencial. China todo lo hace a lo grande. O sea, y cuando se pone a fabricar, producir, patentar, publicar papers, ¿verdad, Tomás? Pues siempre lo hace en estas escalas. Y bueno, y España pues también se ha despertado, a pesar del tamaño país que tenemos, en esa escala. La eólica también una subida importante del 60%. Es verdad que esto tuvo un momento previo, un momento anterior en la península ibérica, o sea, de esto hace décadas que empezamos a aprovechar las capacidades del viento. La nuclear, el gran debate. Hemos tenido el 50 aniversario de la Sociedad Nuclear Española en Córdoba, y el gran debate es que el PNIEC contempla el cese de la actividad nuclear, es decir, 7 grupos nucleares, 7.000 megavatios, que tienen en su horizonte previstos pues, de dejarse a cero, ¿vale? Va cayendo a nivel mundial, vienen nuevas tecnologías, SMR, y bueno, me referiré después a la nuclear, ¿no? Porque si un centro de proceso de datos necesita energía firme de las 24 horas descarbonizada, por mucho PPA que pongamos de fotovoltaica, por mucha red donde conectar, pues le va a faltar energía. Y por eso gran volumen de proyectos están acabando en Francia en cuanto a dónde conectan las redes con esos PPA descarbonizados con la nuclear. Todas estas tecnologías han tenido un factor de descarbonización, o sea, lo que hay, las emisiones evitadas. Proporcionalmente a los megavatios siempre se van produciendo por las mismas escalas, es decir, el mismo megavatio pues puede tener un factor de capacidad más alto en España que en países nórdicos más fríos por unas latitudes u otras. La nuclear, obviamente, un megavatio firme pues descarboniza a un porcentaje de utilización de muchas de las 8.760 horas que tiene el mix. Vámonos a la demanda brevemente y así no consumir tampoco mucho más tiempo. Vehículos eléctricos, pues como ayer le oía también a Antonio, el 35% está siguiendo la misma escala, la misma entrada que fotovoltaicas, el almacenamiento. O sea, las curvas de aprendizaje están tirando, y tenemos que vernos en este reflejo a nivel global. Es decir, porque lo que está pasando en el mundo del vehículo eléctrico no es lo que no se vende en España, sino lo que realmente se está produciendo en países como China, donde estáis viendo que supera los 14 millones de unidades vendidas para este año y seguirá creciendo en la exponencial. Hay una regulación que les obliga. O sea, la industria alemana está desubicada en este momento. Están viendo cómo con aranceles, con fabricantes que llevan una curva de experiencia en el almacenamiento mucho más rápida, pues están desbancando esa. Pero la regulación obliga. O sea, esta regulación, si no se va bajando el factor de emisiones por kilómetro recorrido, se paga. Estas son penalizaciones que están teniendo, y por ahí ese debate que hay abierto en Europa.
Fijaros la curva de venta, esto sí me dedicaba a hacerlo a cierre del año 2023, los vehículos eléctricos que se han vendido en Noruega. Pasaron por un momento donde la fiscalidad, el indirecto, tenían un IVA a tipo cero, ya lo han eliminado, es decir, ya se cobra y se están pagando cero incentivos a los vehículos noruegos, y frente a estos son los híbridos enchufables y la combustión, pues lo que queremos decir es que hay países donde se vende un enorme volumen de las ventas anuales, el 50, el 39, el 36, el 34, por no fijarme solo en Noruega, que tiene estas características. Otra cosa importante es ver que, bueno, el peso específico donde se produce a nivel de market share. Es decir, no es lo mismo un país como Noruega, que tiene 5 millones de habitantes, pues también hay que ponerlo en su justa medida. Es muy fácil vender el 85% de esos vehículos vendidos y mucho más difícil hacerlo posible en Alemania, donde ya se están vendiendo también el 20%, el 18%. Los autobuses, esto sí ha tenido una evolución enorme, o sea, gran volumen de vehículos urbanos públicos ya se venden al 100%, con lo cual quiere decir que ha desbancado el gas. El gas, salvo en Francia, que es el único país que sigue conservando una flota de gas, todos los demás están pasando a eléctrico. O sea, hemos conseguido que esta sea la forma de eliminar ruido, eliminar emisiones, partículas locales, contaminantes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quedaros también con esta referencia que también tiene. Bombas de calor, sin embargo, va lento, que es otra de la parte de la demanda. Y las emisiones evitadas, pues de nuevo podemos hacer una escala proporcional de que todo lo que, y me quedo con este último mensaje, la descarbonización proviene desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda. Disculpa que el movimiento aquí para... Muchas gracias. Ahora se ve, ¿verdad? Muchas gracias, Rafa. No teníamos tiempo para hacer presentaciones, pero Rafa tenía ese material previsto y creo que ha sido una buena porque ha complementado la visión y nos sitúa de nuevo en las cifras diversificadas y separando por agentes, ¿no? Vehículo eléctrico, bombas de calor, toda la falta solo la industria, ya era demasiado. Bueno, pues, no, vale, luego si sobra tiempo... Eso es, perfecto. Sí, bueno, yo creo que siguiendo el orden que aparece en el programa, que es un orden arbitrario, pero que está ahí, no sé si está José Manuel Torres, que, como digo, viene de la Agencia Andaluza de la Energía. Y yo creo que viendo un poco las noticias, yo me he guiado un poco en las preguntas por lo que leo en los medios últimamente, me inspiro y también por lo que hemos oído estos días aquí, lógicamente. Pero bien, leyendo un poco lo que lo dice la prensa económica y la prensa energética y los medios digitales, da la impresión de que Europa, sobre todo Alemania y España, el hidrógeno va a ser el salvador. Yo ayer decía que el almacenamiento es Holy Grail, el santo grial, pero no. Según algunas corporaciones importantes en Europa, en España, en Alemania, no voy a decir nombre porque no quiero meterme con nadie, parece que el santo grial va a ser el hidrógeno. O sea, que el hidrógeno va a salvar no solo el sector energético, sino el sector económico. España va a ser el hub energético de la leche del hidrógeno verde y vamos a ser exportadores. Vamos a construir no sé cuántos hidroductos para los cuales ya se están pidiendo subvenciones a la Junta de Andalucía de los proyectos de interés común de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y concretamente Andalucía, por su situación geográfica, donde las renovables salen mucho más baratas, el factor de productividad, el factor de utilización de una fotovoltaica en España, en Andalucía es mayor que en Alemania, como 2,5 veces o 2 veces. Entonces, Andalucía es una región privilegiada para el hidrógeno, tenemos el campo de Huelva, Gibraltar, etcétera. Entonces, yo quiero aprovechar a José Manuel, preguntarle un poco si esa euforia, ese boom es real, si de verdad el hidrógeno verde como demanda flexible va a ser una solución importante o si contribución va a ser relativamente... O sea, ¿cómo es la realidad del hidrógeno o va a ser la realidad del hidrógeno en Andalucía en la próxima década, digamos? Bueno, yo creo que... ¿Se me escucha? Sí. La verdad es que me pones en un compromiso, ¿no? Porque realmente el origen de esa información normalmente es un origen de mi jefe, de los políticos que rigen en la Junta de Andalucía y que ven una oportunidad que se alinean con lo que están diciendo los jefes de Europa, que la oportunidad que supone el hidrógeno, como tú muy bien has dicho, en el proceso de descarbonización, esa pieza del puzzle que no está bien resuelta, que es todo lo que son los combustibles, cómo se sustituyen, ¿no? Entonces hemos visto en el hidrógeno pues una alternativa para ese nuevo modelo, encajar en ese agujero que tenemos en la pieza del nuevo modelo, ¿no? Y bueno, pues han reflexionado sobre
¿Qué hay disponible? El hidrógeno es una tecnología conocida hace muchísimos años, cómo se produce el hidrógeno, que no deja de ser un vector energético que se basa actualmente en combustibles fósiles, y que lo que hay que hacer es traspasar ese origen de la energía a fuentes verdes. Evidentemente, cuando hablamos de dónde están los recursos energéticos renovables, como tú bien has dicho, pues Andalucía sacamos pecho y decimos que aquí es donde más morenos nos ponemos de toda Europa. Entonces, vamos a aprovecharlo y vamos a hacer, digamos, el origen de todo ese hidrógeno verde. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que tecnológicamente aún queda muchísimo camino por recorrer. Se han puesto unos objetivos muy ambiciosos a nivel europeo, y esos objetivos inevitablemente a nivel político se van trasladando a nivel español y a nivel andaluz, precisamente porque tienes ese recurso que dices, no voy a dejar de aprovechar esto cuando son los rectores de Europa los que están marcando este camino. No voy a ser yo el que diga, no, el hidrógeno, espérate que le queda mucho. No, el hidrógeno le quedará mucho, pero yo quiero ser el primero porque tengo muchas papeletas para poder ser un actor importante en este mercado, ¿no? Y además es una riqueza de nuestra región que podemos trasladar, pues, a todos nuestros ciudadanos, ¿no? Dicho eso, los objetivos que tenemos marcados en el PNIE, que ya se han comentado, pues son que en España tengamos, ¿cuánto era? De hidrógeno, 200, no, perdón, en España eran 12 gigavatios de electrolizadores, ¿no? Para producción de hidrógeno. ¿Qué supone esto? Pues a 20, o sea, 2 gigavatios de energía renovable por gigavatio de electrolizador, pues 24, 25, pues 25.000 megavatios nuevos porque además tienen que ser nuevos, de energías renovables, ¿no? ¿Es viable? Bueno, viable es. ¿Estamos en el camino? No, no estamos en el camino. Vamos muy atrasados. A nivel andaluz, ¿qué es lo que tenemos planteado? Pues tenemos planteado que para el año 2030 tengamos 32.000 megavatios renovables. Vamos por del orden de, no recuerdo bien, 14, 15 gigavatios renovables. Nos queda un camino que son 6 años duro para poder llegar a esos objetivos, pero es que lo que tendríamos que destinar a hidrógeno renovable sería casi el 20%. Estamos hablando de que los proyectos que tenemos más firmes en Andalucía requieren 3.700 gigavatios, son 3,7 gigavatios de electrolizador. Lo que tenemos ahora mismo en proyecto, eso de firme hay que cogerlo entre comillas, porque aquí hay muchísimos proyectos que está en la línea de salida pidiendo recursos y pidiendo que se pueda, todas las condiciones de contorno se faciliten para instalarlos, pero luego en realidad son habas contadas los que realmente están ahora mismo metiendo mano a lo que es el suelo para montar la planta y montar electrolizadores, ¿vale? Pero contando con estos 3,7 gigavatios supone que necesitamos en Andalucía 7,4 gigavatios, 7.400 megavatios de aquí al 2030 para generar la electricidad verde que necesitamos para ese hidrógeno, ¿no? Quiero decir, no nos vamos a bajar de ese caballo mientras no estén esos objetivos, pero no vamos bien. Y además tenemos unos condicionantes que están fundamentalmente, creo yo, en el desarrollo tecnológico ahora mismo de los electrolizadores. Estamos hablando de que los rendimientos eléctricos que tienen en la generación de hidrógeno de los electrolizadores pues son aún muy limitados. Estamos además en un proceso todavía de desarrollo de esa tecnología. Tenemos unas expectativas muy altas en cuanto a qué se va a conseguir, pero también hay que pensar que cuando estamos en este punto, si tú haces la inversión ahora y tienes un rendimiento y dentro de 2 años puedes tener un rendimiento que es el doble, te planteas si haces la inversión ahora o no, ¿vale? Esa es un poco la situación que tenemos ahora mismo con el hidrógeno. No sé si con eso... Sí, en simple. Sí. Ahora me gustaría darle la palabra a los otros, pero es que no tenemos tiempo. Me gustaría daros la palabra a todos para que hubiera un debate. Yo, por ejemplo, te preguntaría, vale, pero no solamente basta con los gigavatios renovables, porque los electrolizadores, a menos que mejore mucho la tecnología, no funcionan, no puede... Es decir, necesitan una esa es otra cuestión. Estamos diciendo
Estamos diciendo que la ventaja competitiva de Andalucía es el recurso solar, y el recurso solar precisamente es el menos gestionable. Es el que más concentra, sí es muy predecible, pero muy poco gestionable. Es decir, eso tiene que ser complementado, evidentemente, con todo el almacenamiento y pues con todos los sistemas que permitan esa flexibilidad, porque amortizar un electrolizador pues requiere un funcionamiento de 7.000 horas al año. 7.000 de las 8.760 horas tiene que estar funcionando el electrolizador para rentabilizar en las condiciones. Bueno, las condiciones son muy variables porque dependerá del precio al que vendas el hidrógeno, pero en general esos son los números que habla el mercado. Bueno, pues para eso tienes que complementar toda la energía solar con otras cosas. Claro, puede ser más caro. Bueno, es que veo el tiempo, estoy un poco agobiado con el tiempo porque ya son las 1. Y de esta forma, si no está Nieves por aquí, la directora que va a hacer la clausura, igual nos deja 10 minutitos. Al final yo creo que si no estés muy cansado podemos darle 10 minutitos. Ah, no va a venir, pues entonces casi anchas cartillas. Vamos a usar la media horita esa de clausura que no hasta las 2 aguantamos aquí, yo creo, la gente. No, entonces, no, todavía vamos a darle, cuando terminemos los 4 luego si queréis. Bueno, yo creo que ahora vamos a preguntarle a Tomás. La verdad es que a Tomás se me ocurren 400 preguntas, pero hace mucho que no lo veo además y no hemos ido últimamente a congresos juntos y no he tenido ocasión de debatir con él. Yo, como digo, me inspiro muchas de las preguntas en lo que leo en los medios, ¿no? Y, por ejemplo, yo leí aquí, voy a preguntar un poquito, que él lo ha apuntado ya antes, sobre almacenamiento, ¿no? Yo decía, en agosto, a mediados de agosto, leí una noticia. La CNMC, decía el titular, la CNMC da el pistoletazo de salida a las baterías de España y hablaba de los planes del Ministerio para que las baterías puedan cargar y descargar. Y decía, las baterías tienen que descargar entre las 0 y las 11 o entre las 18 y las 24 y cargar entre las 11 y las 18 y descargar entre las 0 y las 8 y no lo hacen así, las crujen a multa. Entonces, esa es una noticia interesante que me dejó de piedra, claro, porque esas mismas restricciones no se aplican a las centrales de bombeo, que es otro sistema de almacenamiento más antiguo que lleva ya muchos años, como hablamos ayer. Otra noticia, el 8 de octubre, la CNMC prepara nuevos peajes eléctricos para el boom de las baterías. El objetivo es eliminar la doble imposición. A ver, yo cuando veo los datos que presenté ayer de California, de Texas, que tienen unos cuantos proyectos, cada uno de ellos de 500 megavatios en marcha de batería, o veo Australia, o veo incluso Reino Unido en Europa o Alemania, o sea, ¿por qué en España estamos tan atrasados en baterías? ¿Será porque la regulación no, y tú lo has comentado, pero me gustaría que si puedes profundizar un poco? Tú dices, la tecnología está ahí ya, los costes han bajado drásticamente, se han dividido por 8. ¿Por qué? ¿Porque no hay pago de capacidad? ¿Porque no es rentable económicamente? ¿O porque no hay regulación? Porque en TESA no hay pagos por capacidad. Es verdad que hay incentivos fiscales. Entonces, ¿cuál es la razón en España por la que es regulatoria? ¿Es que no encuentran los inversores rentabilidad y necesitan mercados de capacidad? Que yo, en mi opinión, creo que con el diferencial de precio que hemos visto toda esta primavera de canibalización de precios, yo no he echado las cuentas, pero a mí me da la impresión de que sí es rentable el almacenamiento. Por lo menos el de batería. El de bombeo no lo sé, porque el bombeo quiere un encapes brutal y unos años de desarrollo que te puedes quedar luego como los pintores con la brocha en la mano. Es decir, te puedes que... Entonces, no sé un poco tu opinión sobre eso. Vale. ¿Me oyes? Sí. No, es que tengo todavía el micro. Tengo aquí el micro, ¿me oís, no? Vale. Bueno, yo creo que vamos por partes. O sea, primero la idea de que el pistoletazo de salida, bueno, pasa como en todos los periódicos. Hay que buscar titulares y realmente lo que había detrás de esa noticia es un problema lamentable y es un problema muy básico, y es que cuando una batería pide conexión a la red, tiene que haber un estudio para poder decir si cabe o no cabe en la red. Entonces, estaba en tramitación y en desarrollo la circular que acabamos de comentar, que se ha aprobado recientemente en este mes, de conexión y acceso de la demanda a la red de distribución, que lo estaba haciendo la CNMC, y ahí pues había que buscar algún tipo de patrón para poder evaluar si cabe o no cabe la batería en la red. Y entonces llegaron a esta solución, que fue una solución más o menos de compromiso acordada con las empresas, para poder decir, bueno, pues con este patrón evaluamos la parte de carga de la demanda como una demanda y la carga de producción pues como un productor. Y entonces no tiene nada que ver ni con mecanismos de apoyo, ni con promoción, ni con nada. Es un puro de alguna forma, requisito para poder evaluar las conexiones de las baterías, cuando realmente si hay algo flexible y si hubiéramos desarrollado las conexiones flexibles, pues una batería podría ser directamente aceptable porque casi siempre va a mejorar las condiciones operativas. O sea, una batería en general
va a estar a disposición, siempre que se le pague, claro, el servicio, va a estar a disposición del operador para resolver unas congestiones. O sea, que realmente en vez de ponerle trabas para que se conecte a la red, dejémosla que se conecte, que ya después podremos gestionar un poco con las necesidades de red, pero pagándola, porque ella siempre va a estar ayudando. Las baterías es el elemento más flexible que puede ayudar a hacer una operación eficiente de los activos existentes. Porque... ¿Y no te parece que precisamente el problema puede estar en que todo se cede al mercado y se limita el control y la planificación de esa gestión de las baterías? Vamos a ver, esto es un tema de principios que yo siempre... Hay gente que no está de acuerdo, por supuesto, pero el principio es que cuando se decide que un sector funcione mediante reglas de mercado, cuando intervienes tienes que tener mucho cuidado en cuál es el impacto que va a tener sobre los agentes del mercado. Entonces, el sector de compra y venta de la energía en Europa está liberalizado. Entonces, una batería lo que hace es comprar y vender energía o proveer servicios como lo hacen las centrales o como lo hace la demanda o tal. Lo que estamos incorporando es al mercado recursos. Entonces, esos recursos se tienen que regir siempre por las mismas reglas. Entonces, ¿cuál ha sido la muestra de que hay el mercado a veces hay que intervenir en él? Claramente, la transición energética. La transición energética es una muestra de que el mercado no te va a poner los objetivos que tú quieres llegar. No va a haber tantas renovables, seguro, ni se van a desplazar las centrales térmicas. Entonces, has tenido que ir regulando. Ni hubieran entrado tantos megavatios como tenemos ahora mismo, porque hay un montón de megavatios renovables que todavía están cobrando soporte a mecanismos de ayuda, que los estamos pagando y son 3.000 millones al menos de euros todavía. Entonces, cuando tú intervienes, pues tienes que tener en cuenta hasta qué punto. Entonces, la primera decisión es, ¿las baterías es un elemento regulado o es un elemento de mercado? Esa es una primera. Red Eléctrica lleva diciendo toda la vida que es un elemento regulado. Pero a Red Eléctrica la Comisión Europea le ha quitado la razón. No la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y las leyes europeas. Entonces, si las baterías es un elemento de mercado, ¿cómo entran las instalaciones de mercado? Pues las antiguas entraban simplemente porque había inversores que decían, hacían los números, que tú dices, Antonio, hacían los números y decían, oye, yo vendo y compro energía en las horas punta, la volatilidad de no sé qué es igual. ¿Me da para meter una batería? Y dices, pues no, no me da. Porque si le diera, lo estarían haciendo, si nadie se lo impide. O sea, la inversión en mercados es libre. Tiene que ser entrada libre y salida libre. Por ejemplo, ahora hay ciclos combinados que quieren cerrar, porque no están funcionando y además no se les llama para restricciones y querrían cerrar. En un mercado, esos ciclos podrían cerrar. Aquí, ¿por qué no cierran? Porque Red Eléctrica y el Ministerio no los deja. ¿Y por qué no los deja? Porque es imprescindible para la seguridad de suministro. ¿Dónde hay un fallo de mercado? Pues no hay un producto de mercado que pague esta seguridad de suministro. Por lo tanto, esa gente tiene todo el derecho a pedir ese producto, que es el mecanismo de capacidad, o a cerrar. Pero ahora mismo están en el peor de los mundos. Entonces, cuando una actividad es de mercado, hay que dejar al mercado. Y si tú intervienes, por ejemplo, ayudando a la inversión en almacenamiento, por ejemplo, hay esquemas muy interesantes, que fue un poco el esquema con el que al final acabaron las renovables aquí. Las renovables aquí acabaron diciendo, oye, como os necesitamos porque hay unos objetivos de política energética, os vamos a dar una rentabilidad razonable. Todo aquello que os falte del mercado, os lo damos como primas. Bueno, esos mecanismos se están implantando hoy día para el almacenamiento. Se están implantando, pues yo me lo estoy mirando, en Grecia y en Hungría. Tienen contratos por diferencias para instalaciones de almacenamiento, que les suplementan lo que les falta, que no les llega del mercado. Nosotros en España somos especialistas en hacer subastas de renovables, hacer subastas de almacenamiento con las condiciones que tal, porque va a ser la única forma de llegar al almacenamiento que necesitamos. Igual que es la única forma para llegar a las renovables que necesitamos, es que no salen los números. Es que ahora mismo, con los precios que estamos viendo ya en el mercado, no hay nadie en su sano juicio que esté invirtiendo en solar. ¿Quién está invirtiendo en solar? Quien está atrapado con las inversiones. Pero vamos a tener un problemón con la solar.
Sí, pero me ha sorprendido un poco la respuesta que básicamente al principio sobre todo ha dicho que hay problemas de solicitar puntos de conexión, o sea, de que Red Eléctrica o la distribuidora, depende del nivel, les dé puntos de conexión. Y es que en Estados Unidos hay muchos problemas también de los puntos de conexión, de pipeline, de instalaciones, listas de espera, más que en Europa, incluso porque la red es más frágil que la europea. Y sin embargo hay mucho almacenamiento. Entonces debe haber otra razón más que no sea solamente el punto de conexión. Y yo entiendo que puede ser el otro problema sea los promotores de que no está tan bien definido regulatoriamente el almacenamiento. El otro problema es... Por ejemplo, doble peaje. ¿Por qué paga el almacenamiento doble peaje? Aquí no paga doble peaje. Ya no. No. Ya. Pero el problema básico del almacenamiento para los inversores ahora mismo es que no hay mecanismos de largo plazo que te aseguren unos ingresos. Pero ¿Quién sabe la volatilidad que va a tener el mercado en 2030? No te digo 35. Por un almacenamiento mínimo tienes que mirar 10 años adelante. La volatilidad del mercado no es suficiente ahora mismo para justificar y no hay otra señal. ¿Qué haces? La otra señal es participar en los mercados de banda secundaria. Ahí también hay ingresos, y más que en energía. Sobre todo en Australia, todavía. Por ejemplo, pero ese mercado es muy estrecho. Ese mercado aguanta lo que aguanta, pero en el momento que empecemos a meter... ¿Y dónde se necesita el almacenamiento? Para dar rentabilidad a las renovables. Pero como las renovables ahora mismo, las que tenemos, ya la tienen asegurada, porque ya se las hemos asegurado, pues bueno, los nuevos inversores es que ni con almacenamiento les salen los números. O sea, las instalaciones híbridas ahora mismo tampoco son rentables. Entonces, en España tenemos que ser claros que si queremos cumplir lo que dice el PNIEC, vamos a tener que meter subsidios a través de mecanismos de soporte a renovables todavía y almacenamiento. Con CFDs sería la forma mejor, pero que al final quien lo vamos a pagar somos los consumidores. Bueno, luego hablaremos de los mercados si hay tiempo al final. Yo tengo mi propia opinión sobre los mercados. Ayer hablé de eso en la mesa redonda sobre el tema hidráulico. La última pregunta para cerrar la primera ronda, y ya creo que ya no va a haber más rondas si no vamos a darle paso al público, porque si no nos quedamos sin tiempo. Solo si el público no pregunta volveré a insistir yo. Bueno, a Esther como técnica, como especialista, como investigadora, como autora de paper y participación en muchos proyectos con el sector eléctrico, con Endesa y con algunas otras compañías distribuidoras, le quería preguntar un poco en su experiencia el tema de las Smart Grid. Han salido a relucir hoy. Por ejemplo, Tomás hablaba de que los mercados, la flexibilidad, las conexiones flexibles son una forma de evitar inversiones o de evitar refuerzos en red, o si son rentas, a justificar que eso evite refuerzos en red o pospone refuerzos en red. Pero José María Maza hablaba ayer, por ejemplo, de los fax, de los distribution fax, de los dispositivos que pueden conectarse, por ejemplo, un STATCOM o un equilibrador de tensión en un bloque de piso. En fin, hay un montón de dispositivos y cacharritos que evitan incluso el propio almacenamiento. Hicimos un estudio para Endesa donde instalando almacenamiento en un feeder de no sé dónde, media tensión, evitaba las congestiones de ese feeder durante X horas al año, ¿no? O sea, existen y son dos técnicas competitivas, o sea, digitalizar, monitorizar y controlar, y luego hacer flexible las conexiones, que es la otra cosa que ha comentado Tomás, pero en algún modo compiten entre sí y ambas persiguen el mismo objetivo, que es no invertir en hierro, cobre y cemento de los centros de transformación, o sea, no reforzar la red, ¿no? O sea, la digitalización. Pero claro, para controlar hay que monitorizar, y ahí, aparte de los sensores que me han puesto esta mañana Carlos Gaitán, de los sensores en baja tensión y todo eso, el otro cuello de botella son los contadores digitales, que España fue pionera, Enel ha sido pionera y hay un montón de países, y además yo cuando voy por ahí no sé, hablo con los estadounidenses, me sorprende que no tienen todavía contadores digitales como aquí, o sea que Europa en eso es una potencia, vamos adelantados. No todos los estados americanos tienen smart meters. Entonces, pero a lo mejor ser el primero en los smart meters tiene algún problema, y es que los pones y se te quedan antiguos pronto. Entonces, para las necesidades que tú has detectado en los proyectos de control, monitorización en tiempo real, con los que cuentas con los sensores de la salida de la media tensión, los sensores de la baja tensión, que eso sí se monitorizan con una cadencia y una latencia bastante baja, ¿qué echas de menos o qué crees que faltaría o cómo ves las limitaciones para poder hacer esto que hablamos de la flexibilidad de la red de distribución? Sí, pues... ¿Oye? Sí, ¿no? A ver, efectivamente, bueno, todos aquellos que han sido pioneros en las instalaciones de los smart meters, ¿no? Como ha sido la mayoría de las empresas distribuidoras aquí en España, pues han sufrido, son los primeros en sufrir las limitaciones de estos primeros contadores inteligentes,
y que hablaré luego un poquito de esas limitaciones que hemos podido identificar. Pero sirva también de base, me gustaría más hablar de las ventajas que han aportado, porque realmente todas las distribuidoras, Endesa se ha movido mucho en esa línea y otras pequeñas distribuidoras con las que hemos trabajado, han empezado a sacar ya beneficios de toda esa información que nos daban los smart meters, ¿no? Identificando conexiones fraudulentas y con otras ventajas que se han conseguido a través de todo lo que es el tratamiento de esa información, como puede ser la identificación de a qué fase se conecta cada cliente. Eso ha ayudado mucho a saber los niveles de desequilibrio que podemos tener en más atención por la conexión de los clientes, y es por mencionar algunas, ¿no?, de las que están resultando muy útiles, como digo, gracias a todo el tema de la inteligencia artificial y esa información, sobre todo de energía, que nos ponen a disposición los contadores inteligentes. Sí es verdad que, a mi juicio, pues hay algunos cuellos de botella importantes con las primeras tecnologías que, por ejemplo, proceden de utilizar la misma infraestructura eléctrica para la comunicación de datos. Esto está siendo un cuello de botella en muchos sentidos, pues porque tenemos una información muy tardía y a veces incluso incompleta, dependiendo de la tecnología. Además, por ejemplo, la Meter and More, pues sabemos que adolece de capacidad de memoria y eso hace que se pierda mucha información, ya no de energía, que es súper fundamental para la facturación, pero sí de datos de potencia activa, reactiva, tensión, que son muy interesantes para muchas aplicaciones que se conocen de red. Como dice Tomás, hay muchas soluciones propuestas en la literatura que muchas veces no llegan a la realidad por falta, a lo mejor, o de medidas síncronas. La tecnología Prime, pues a lo mejor no tiene estos problemas de la Meter and More de memoria, pero sí la tiene con fotos asíncronas. Entonces, hay algunos cuellos de botella, efectivamente, que sería muy interesante que las nuevas camadas de Smart Meter que tuviéramos, pues las pudieran solventar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues insisto en que es fundamental la información de esos contadores inteligentes. Tengo entendido, Tomás, corrígeme si no, que en los nuevos mercados europeos el cierre va a ser incluso hasta 15 minutal, o sea que va a ser muy importante, ya no solamente información horaria, sino 15 minutal. Pero también pensemos que conforme vamos bajando de tensión, la carga está muy desagregada, la generación también está muy desagregada, y por lo tanto cualquier información en estampas de tiempo mucho más pequeñitas va a ser muy interesante para una adecuada predicción de la demanda, que es fundamental para ir a mercado, para los nuevos procedimientos de operación, los procedimientos incluso de planificación. Entonces, realmente los contadores inteligentes, a mi juicio, son esenciales en toda esta transformación, en todo el uso de la flexibilidad, y forman parte de esa digitalización y comunicación tan importante de la que se habla tantísimo. Pues muchas gracias. Bueno, yo pensaba daros ya pero como no vamos a tener sesión de clausura, o va a ser fugaz, básicamente, porque no creo que... Pero mucho no. Antiguamente dábamos los certificados y venían de uno en uno, le dábamos los certificados como si fuera una graduación, pero ya no lo hacemos, ya lo mandarán por email, ya somos más modernas. Entonces lo que vamos a hacer es, yo conozco el percal, conozco aquí las cabezas pensantes y sé que alguno quiere opinar sobre el otro. O sea, voy a dar una última ronda a cada uno, no en pregunta mía, sino que ellos intervengan como consideren en función de lo que hayan dicho los demás. Bueno, ya sin pantallas, aunque las dejaré después de soporte, que veréis que posiblemente respondan bastante parte. En el fondo lo que estamos hablando es de la seguridad de suministro. O sea, y por devolver un poco el tema al comentario de Tomás, al papel del hidrógeno y demás, ¿no? O sea, llevamos una década donde la demanda eléctrica sobre energía final está plana, un 23%, un 25% en España por esa terciarización que tú mencionabas también. Y hay que hacer que eso crezca un 45% de inclinación para que se cumplan los objetivos de descarbonizar significa electrificar. Y no hay que identificar que nada sea electrificable. Yo tengo la tesis de que todo es electrificable, incluida la industria. Veréis en la documentación que os aporto que prácticamente el 80% de la actividad industrial es electrificable de forma directa, ¿vale? Electrificación directa quiere decir que no pasa por un vector, que no pasa por una batería, que no pasa por un hidrógeno, por ninguna molécula. Entonces esa es la forma más eficaz de obtener esos rendimientos. Pongo últimamente el caso de una vidriera en Extremadura, que lo que está teniendo es la necesidad de pasar de hornos de gas a arco eléctrico, porque ya a nivel internacional no son competitivos, o sea, han perdido esa ventaja y cerrarían las fábricas si no son capaces de pasar a eléctrico, como pasó la siderurgia en los años 90. Dicha esa introducción, el hidrógeno es que no tiene mercado.
O sea, el problema del hidrógeno es que tiene consumidores de hidrógeno los que tienen. Igual que analice el vehículo eléctrico desde el 2008 en Euroelectric, el hidrógeno desde el 2015, que lo pude analizar con la Fundación Hidrógeno de Aragón, no se ha movido la varilla. O sea, ni en pérdidas, ni en transformación, ni en coste kilo. O sea, es que eso no se ha movido. Entonces, pasar por el hidrógeno y volver a la electricidad, es que eso es infumable, eso no se lo cree nadie, ¿no? O sea, eso servirá para pasar de gris a verde, para los fertilizantes y para tampoco para el transporte pesado. Yo sigo sin verlo también. Maza tienen estos muy buenos análisis hechos de transporte por carretera, pero es que también en lo que dice la Organización Marítima Internacional, tampoco. Pues, GNL y batería es lo que se está invirtiendo en las nuevas flotas navieras, ¿no? Entonces, pasamos a qué es lo que está pasando con la garantía de suministro. Y ahí quería un poco apoyar lo que Tomás comentaba y dar mi punto de vista. Cuando cogemos el PNIEC y vemos los balances y las evoluciones, estamos pasando de un factor de un índice de cobertura, del 1,2 que hemos tenido en los mejores tiempos y vamos a estar por debajo de 1 cuando se cumpla el PNIEC. ¿Qué es el índice de cobertura? Pues es coger la potencia firme sobre la potencia punta, hacer ese ratio, y siempre hemos tenido una sobrecapacidad basado en fuentes térmicas, con una capacidad de rampa de reacción muy inmediata, pero cuando pasamos a la fuente de renovables desaparece. Y entonces nos vamos a situar en un indicador de cobertura del 0,8. Y eso quiere decir que son apagones, ¿vale? Eso es lo que se entiende más rápidamente. ¿Por qué esos apagones hay que evitarlos con alguna tecnología firme? Bueno, pues está el debate de que la nuclear está manteniendo el 25% de esa energía de base, el 35% de la descarbonizada, y sustituir eso por batería hoy no es viable. Una batería, eso cogéis el informe de la ZARS, donde se hace la combinación fotovoltaica, batería, eólica, o sea, cualquier hibridación donde aparezca la batería, en 2 horas, en 4 horas, porque claro, la batería hay que llenarla y hay que soltarla. Hace que el LCOE, que es el parámetro que sabéis que se mide para ver cuánto sería el coste nivelado, dice, hombre, batería sí, y si pago poco tiempo por ella, pues me viene bien para un pico. Nosotros teníamos 20 megavatios en la central térmica de Carboneras para la rampa de subida de la central, hacerla mediante este almacenamiento electroquímico, porque era mucho más rápido, más eficaz y era dinero. O sea, esto sí tenía un análisis coste-beneficio muy directo, ¿no? Sin embargo, meter baterías, el desfase que tiene el PNIEC en ese 2030, pues yo haciendo un cálculo a grosso modo, es un gap de 16 gigavatios, que manteniendo energía renovable, añadirle la firmeza de una batería o de cualquier otro elemento, me olvido la hidráulica porque no tiene capacidad, pues 16 gigavatios, eso supondría un sobrecoste al precio megavatio hora muy importante, con lo cual estaríamos viendo una energía cara, no competitiva, no pagable por todo el mundo y se nos iría más industria todavía de la que tenemos, ¿no? Y por ir cerrando, el bombeo tenemos aquí 500 megavatios, Tajo y Guillena. Yo desde hace una década vengo analizando técnica y económicamente el bombeo, más de 3.000 megavatios en proyectos, y el problema que comenta Antonio, 10 años para que después cuando ya lo tengas, no teniendo un pago por capacidad, jugando a que el diferencial Punta Valle no te lo rentabiliza, porque no nos lo rentabiliza. O sea, todos esos 3.000 megavatios puedo asegurar que por más que retorciéramos el Excel, aquello no salía, pues estaba haciendo pues que o te lo paga el sistema, lo convierte en un recurso de garantía de respaldo, garantía de suministro, o no va a aparecer inversión privada que lo pueda sufragar. Porque además aparecen tecnologías sustitutivas, en el almacenamiento hay muchas variantes, más allá del hidrógeno, le llamo yo a esto. Tú lo comentabas, los sistemas de aire comprimido y los gravitacionales prometen costes nivelados de $100 el kilovatio hora. Entonces, ¿qué problema hay en todo esto? Pues que yo el resumen lo hago en que lo que tenemos es que conseguir electrificar la demanda. La famosa curva del pato, todos estos elementos que aparecen en la discusión, si yo tengo mayor base electrificable, estoy haciendo un sistema desde el punto de vista de la demanda más flexible, más manejable, que permite más opciones. Traerte un centro de proceso de datos a una fotovoltaica, si necesita las 24 horas del día, se va a Francia, se va a la nuclear. Endesa ha rechazado 7.000 megavatios de centro de proceso de datos y solo a 2 le están dando cabida en la zona de Aragón. Quiere decir que no ha encontrado un punto donde conectar a la red, y eso me vuelvo a referir un poco, ya le dejo que toma remate en cuáles son las inversiones anticipatorias, las que está haciendo Francia, por ejemplo,
que lo que está consiguiendo es cambiar el modelo de planificación de red para atraer a la industria electrointensiva. Una vez que la industria venga a España, no que exportemos hidrógeno, exportemos por Francia, sino cuando la industria entra en España se incrementa el nivel de electrificación, se ahorra la curva del pato, unos pocos de megavatios hora, y al mismo tiempo pues, estaremos equilibrando el sistema de forma armónica. El problema es que se ha hecho una transición muy del lado de la oferta y poco de la demanda. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Rafa en el sentido de que de lo que estamos hablando es sobre todo de seguridad de suministro. Y seguridad de suministro no confundir con calidad de suministro. Básicamente, desde el punto de vista de la administración, de lo que trabajamos nosotros en este campo, es pues el ciudadano que tenga suministro, pero también de la competitividad de las empresas en Andalucía, ¿no? Nosotros lo que vemos, me gusta mucho cuando Tomás ha puesto esa gráfica en la que aparecía la evolución tendencial de las infraestructuras que se prevén para los próximos años y la reducción de esas infraestructuras que podríamos conseguir gracias a la flexibilidad, a introducir pues, todo el sistema de flexibilidad en el sistema, ¿no? Nosotros lo que apoyamos, porque es lógico el que se apliquen los sistemas de flexibilidad, pero también tenemos que tener mucho cuidado con que eso no limite el desarrollo de las infraestructuras, porque precisamente en Andalucía estamos en una región que por cuestiones históricas las densidades de red son mucho más bajas que en otras regiones. Entonces, eso no solamente afecta a todo el problema que tenemos también de despoblación en Andalucía, ¿no? Del reto demográfico que se plantea porque cada vez se concentra más la población en las ciudades y demás, ¿no? Sino que además limita la competitividad. O sea, para nosotros, ¿qué es la competitividad? Es disponer de infraestructuras, de medios para que las empresas vengan aquí y creen riqueza en nuestra región. Esa competitividad la perdemos si no desarrollamos esas infraestructuras más allá de esas soluciones que tenemos para arreglar los problemas de sobre explotación de las redes que tenemos ahora mismo a través de la flexibilidad. Lo que no podemos renunciar es a intentar que haya más infraestructuras para cubrir más territorio en Andalucía, para igualarnos en competitividad con otras regiones que nosotros tenemos casos continuos de empresas que vienen preguntando dónde hay capacidad de conexión para 300 megavatios y le decimos, pues mire usted, aquí no. Es el problema, porque no tenemos infraestructura, porque le decimos, realmente nunca le decimos aquí no, sino vamos a intentar hablar con, nosotros tenemos muy poca competencia, a pesar de lo que decía Tomás, de que las comunidades autónomas, nosotros aquí lo que hacemos es autorizar las instalaciones, pero no tenemos competencia realmente en la planificación. Hablabas tú de la planificación de la redistribución, nosotros lo que hacemos es dar el visto bueno a los planes de inversión que hacen las distribuidoras y opinar sobre los planes de inversión que hacen las transportistas. Pero fijaros que si no aprobamos esos planes de inversión, no se hacen las inversiones, con lo cual nos tienen cogidos por esa parte. Porque tenemos que aprobar los planes de inversión porque si no, no se hacen inversiones. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado nosotros en cómo apoyamos esto de la flexibilidad y que no vaya en detrimento del desarrollo de las infraestructuras que necesitamos también para ser competitivos y para traer mayor riqueza a la región, ¿vale? Sí, bueno, yo creo, vamos, el tema de las inversiones anticipatorias, la planificación y el desarrollo de la política industrial, me parece que son como 3 palabras clave. ¿Para qué hablo con esto? Sí, son... Esto lo voy a pasar al público. Son 3 problemas clave que además están en la regulación europea. Es decir, que la regulación europea, en la última revisión que ha habido del mercado y demás, pues habla de inversiones anticipatorias, habla quizá menos porque es una regulación sectorial, pero a mí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rafa, de que realmente el problema que tenemos a futuro es, para poder cumplir estos objetivos de oferta, que son de oferta, necesitamos una política, sobre todo industrial, totalmente diferente de la que tenemos ahora. Una política proactiva. ¿Y dónde se manifiesta la política proactiva? En los planes. Es decir, la diferencia con Francia es que Francia dice, aquí hay un hub industrial. Este hub tiene ahora esto y vamos a traer esto nuevo.
Y para eso vamos a dotarle de las infraestructuras, que son anticipadas, muy bien, pero habrá que vincular los objetivos de oferta con la inestabilidad. Además es que la política industrial es una política de riqueza, o sea, es de desarrollo. Hablar del hidrógeno desde el punto de vista de la oferta, de nuevo, para mí es un error. Está muy bien, que sí, que tenemos mucho sol, pero es que si no hay el mercado y si no están las industrias, que son las que crean empleo, crean no sé qué, que no sé cuál, pues lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto del PNIEC no es tanto a ver cómo llegamos a la oferta. Si es que la oferta no vamos a llegar, ya te lo digo yo. O sea, es que la oferta necesita inversión para producir, ¿qué? Si la gente no va a comprar los megavatios hora que necesitamos si no hacemos una política industrial. Entonces, por ese lado, compro lo de las anticipatorias. Es decir, oye, y luego otra cosa es que los planes de redes tenemos que cambiar. El plan de red es un plan, es donde se manifiesta la voluntad de todos los agentes. O sea, tú no puedes hacer un plan de red sentado en tu oficina inventando si aquí va a subir o va. Tienes que abrir los planes a las instituciones del territorio y a los agentes y a la industria. Entonces, nos la estamos jugando. O sea, España tiene unas fortalezas increíbles en ser una potencia energética, pero no nos olvidemos de que siempre que hemos tratado de exportar electrones ha sido un fracaso. No hay forma de reforzar las interconexiones. Y transportar hidrógeno, pues mucho peor. Entonces, y además es que si desarrollamos el consumo, estamos desarrollando la automoción, estamos desarrollando los temas estratégicos del país. Entonces, claramente, y luego ya la temporalidad de la flexibilidad. La flexibilidad generalmente es un recurso temporal, es decir, te ayuda realmente a si hay una situación de indisponibilidad prevenida o hay unos descargos o hay aspectos de tal. Pero para un crecimiento sostenido, la flexibilidad no te da el recurso permanente en general. En los estudios que hemos hecho no te da. O sea, tienes que reforzar la infraestructura. Entonces, las cosas hay que ponerlas en su punto, ¿no? Pero, bueno, retrasar la infraestructura es muy importante. Y sobre todo, si tenemos flexibilidad, a lo mejor podemos avanzar más facilitando la conexión a la red. Que es que, claro, cuando dices a alguien que no, es que no. Es que estás perdiendo el tejido productivo al final, porque no conectar gente a la red es perder tejido productivo, no es perder kilovatios hora. Un poquito, a mí me gustaría en esto de las inversiones reforzar una idea que ha estado comentando Tomás en su intervención anteriormente, que es que aprovechar la flexibilidad en este horizonte en el que queremos aumentar mucho las renovables, el almacenamiento también, pasa por modificar esos procedimientos de planificación de red y de operación de la red. No se trata de no invertir, sino invertir de una forma inteligente. Entonces, indudablemente hay que digitalizar, necesitamos medir, comunicar muy bien, para utilizar muchos procedimientos que se conocen, pero que no se están llevando a la realidad en el día a día, como puede ser la reconfiguración de redes, que la planteamos como una herramienta solo para la planificación, porque tengo que hacer descargos de mantenimiento y demás, pero ¿por qué no llevarlo más al tiempo real, puesto que el nuevo panorama de integración de renovables plantea situaciones totalmente diferentes? Para eso necesito invertir en telemedida, en telecontrol y hacer una gestión inteligente de eso. O una optimización de la operación de las subestaciones. ¿Por qué están todo el tiempo? Hay que estudiar cada caso, ¿no? Pero planteo aquí, no solamente se trata de los recursos de flexibilidad que me aportan terceros, la propia flexibilidad que tiene la red, esta de reconfiguración. ¿Por qué operar todo el tiempo en paralelo transformadores en subestación que están muy descargados y que hay muchas horas del día que todavía están más descargados por la alta penetración de autoconsumo de renovables? Pues realmente a lo mejor ahí con unos relés de conexión adecuados podemos empezar a operar con un solo transformador sin que la continuidad del suministro tenga que estar en entredicho porque pueda aparecer algún fallo. Entonces yo creo que no nos tenemos que olvidar de la flexibilidad que ya muchas veces ha habido en distribución, pero que no estamos haciendo uso de ella en tiempo real o en mis procedimientos de planificación. Entonces yo creo que eso es algo más añadir a, por supuesto, una inversión anticipatoria de todo lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Muy bien, me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho, pero estoy seguro que en el público hay gente ansiosa por preguntar y aunque la hora oficial ya ha pasado, pero si no estáis muy cansados, estamos unos minutitos más, ¿vale? Entonces, José María, paso.
Hola, buenas tardes. Sobre el negocio del almacenamiento, ¿no? Que ahora hay muchas solicitudes, muchas peticiones. Nosotros publicamos un paper hace unos años basado en datos del 2018 del almacenamiento de las baterías de iones de litio, participando exclusivamente en el mercado diario. Y lo hicimos primero para España y luego para Alemania, luego lo extendimos para todos los países de Europa. Salían en todos una ruina, como ha dicho Tomás, salvo una rentabilidad muy pequeña en Irlanda y Reino Unido, y en los demás sistemas pues una ruina. Y entonces calculamos que en el caso español tendrían que reducirse los costes de las baterías un 80%, pues para empezar a dar algún número parecido al umbral de rentabilidad. Esto era con datos de precios diarios horarios del año 18. Lo hemos repetido esta semana para datos del año 93. En el año 2018 el margen medio español no llegó a 17 euros, la media entre el precio máximo diario y el precio mínimo diario. En el año 2023 fue 78 y los datos del 78 con los precios actuales nos da una rentabilidad superior al 11%. No es una rentabilidad de recursos propios, apalancada, podría ser mucho más. Es decir, con los datos que tenemos ahora de valles y picos y de precios y tal, sin tener que pagar tarifa de acceso, que no se paga, igual que las de bombeo, hombre, pues ahora ya empieza a ser rentable con los datos que tenemos ahora en España. No hemos visto otros países, porque esto fue la semana pasada y esto está sin publicar, la del 18 sí está publicado. El problema es que ¿qué va a pasar en el futuro? Que también lo estamos pensando. Una inversión de este tipo, pues de 5.000 ciclos a ciclo diario son casi 14 años, 13 años y medio, 13,6 años, lo que tenemos que mirar para adelante. Y entonces, claro, aquí empieza con el PNIEC una serie de incertidumbres importantes, ¿no? ¿Qué pasará con los 22 gigavatios y medio? Hombre, pues si hubiera almacenamiento infinito, el diferencial es cero. Y entonces lo hemos estudiado y a partir del, no sé si está por ahí Javier, a partir del 13, 14 gigavatios, el diferencial se te hace cero. Con el negocio del arbitraje se te arruina. El estudio que hicisteis con Pedro Linares allí en el ICAI decía que en el 2030 el 30% de las horas serán de precio cero. Y claro, el diferencial tiene que ser alto. Entonces aquí aparecen un montón de incógnitas que los economistas dicen ceteris paribus, pero claro, aquí no son ceteris paribus, aquí son todas a la vez, donde el almacenamiento que va a reducir ese spread, ese diferencial, la fotovoltaica que lo va a aumentar, la demanda que depende cómo va a haber. Entonces, claro, aquí nos encontramos pues que hoy es rentable. Si un inversor pensara que esto se va a repetir 14 años, pues yo pondría mis ahorros en una batería. Pero claro, aparecen un montón de cosas que si alguien no dice, oye, como en la fotovoltaica hay una prima que yo te voy a garantizar un WACC o un lo que sea, bueno, pues es complicado. Esa era la primera idea. Y la segunda era el tema del acceso, de la conexión de las baterías. Las baterías, como dice muy bien Tomás, es una herramienta de mercado. Debe ser de mercado, no debe ser regulado, aunque pueda tener primas para su promoción. Ahora, dicho esto, si es de mercado, tiene que jugar con las reglas del mercado. Las reglas del mercado es que hay un acceso y una conexión y una capacidad. Y donde hay capacidad de inyección, no hay capacidad de evacuación. Es decir, si ahora ahí está Enrique, que es el que calcula, ¿no?, los puntos en la calle Cuna, pues si queremos inyectar 20 megavatios, pues creo que no habrá problema, ¿no? Bueno, sí habrá problema. 10, 5 megavatios, no habrá problema. Ahora, si queremos pedir una demanda de 5 megavatios, pues lo vais a mandar a, no sé, a Guillena o por ahí más lejos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un desacoplio, que con lo que tú has comentado antes de las conexiones dinámicas, pues tiene sentido. Pero claro, lo que no se le puede dar es más fácil, o sea, con las reglas que hay ahora, donde hay entrada no hay salida y al revés, ¿no? Entonces creo que es un tema que
Si queréis intervenir, pero breve, porque si no, no vamos a poder. Y también rogaré que las próximas intervenciones fueran un poquito más breves. El micrófono ahí está, lo tienes. No, Una muy breve, que como ángeles de la casa, pues, todas estas cosas las habla sabiendo. O sea, nosotros el óptimo es que la red esté full y que esté la curva plana. Y por eso una batería que normalmente va a entrar a ciclo inverso a la demanda, pues tiene capacidad. Con el cambio de la CNMC, todo lo que se está moviendo implica que ahora mismo puede ser inyectar y no consumir, se produce ese desbalanceo, pero que se puede corregir porque realmente lo que estamos es haciendo plana el comportamiento de esa subestación. Y también enlazamos con la optimización de activos que estaba comentando. Pero claro, estos son activos de largo plazo y la rentabilidad de los primeros no implica, como dicen los economistas también, no garantizan flujo futuro, rendimiento futuro, ¿no? Entonces, es muy compleja la apuesta. A día de hoy está llena la red de peticiones de baterías, de almacenamiento, esperando esa modificación. Se han utilizado ciertos trucos también de pedir mayor capacidad no simétrica, de forma simétrica, pero bueno, que el mercado es el rey. Sí, además, otra cuestión que tú has señalado, hablando de la calle Cuna, es que las señales de mercado, en principio, las que tenemos ahora mismo, son a nivel sistema. Sin embargo, el problema no está en el sistema, es muy local. Es donde está la concentración de 200 megavatios fotovoltaicos que están saturando la red y no dejan entrar el 250. Entonces, ¿qué señal tiene una batería para instalarse en un sitio o en otro? En fin, que es complicado. no, tengo. Sí, bueno, yo creo que el tema de la inversión en recursos intensivos en capital ya lo vimos con las renovables. O sea, realmente invertir en activos de mercado sin garantías de largo plazo es muy complicado. Entonces, no veo gran diferencia entre una inversión en generación solar ahora mismo y una inversión en baterías. Sí que es distinto, pero realmente el problema que te enfrentas es quién te asegura a ti los ingresos de mercado dentro de 10 años o de 15 años. Entonces, las centrales solares tienen un problema muy gordo de canibalización, es decir, si tú sigues produciendo en las horas solares, cada vez tu energía vale menos, y eso es algo que es la muerte súbita. Y por otro lado, en una batería, pues la incertidumbre de la volatilidad de precios a lo largo del día, que es con lo que tú vas a jugar para ese caso, pues también es muy incierta, porque depende de, como has dicho, de que si entra más de una tecnología, entra más de otra. Entonces, esos mecanismos necesitan contratos de largo plazo. Entonces, esos contratos de largo plazo, ¿quién los puede garantizar? Yo diría que para el almacenamiento, el Estado. Es decir, tú puedes hacer unas licitaciones diciendo, oye, pues que además es que las baterías benefician en el mercado siempre, porque lo van ecualizando, ¿no? Entonces creo que eso tendrá que salir. O sea, yo creo que vamos a tener licitaciones de almacenamiento pronto, aparte del mecanismo de capacidad, que es otra fuente de ingresos muy importante. Y luego la cuestión que decías de las señales locales y las señales de sistema, ¿no? Efectivamente, el mercado es una señal de sistema. Y a veces las señales locales coinciden. Si tienes suerte, y tú le has puesto el ejemplo. O sea, el ejemplo es que tú tienes un problema local en la red porque tienes mucha fotovoltaica inyectando energía, pero es que a esa hora, generalmente, toda la fotovoltaica del país está inyectando energía, con lo cual los precios del mercado son bajos y la batería se pone a consumir, con lo cual te está ayudando localmente y está ayudando al sistema. Ahí llamamos sincronía de señales. Puede haber disincronía, alguna situación local donde pero si es flexible, tú le llamas y dices, oye, mañana no puedes consumir energía porque la condición que te di de conexión era una conexión flexible dependiendo de tal. Y tendrías que preevaluar con un mecanismo de predicción pues de un año qué situaciones son esas para darle el contrato flexible, porque al final también la gente que se conecta quiere saber bajo qué condiciones se conecta. Entonces eso, si el distribuidor no tiene las herramientas de predicción y planificación que hablábamos antes,
Tampoco va a decir, no, pues cuando... No, es que tú tienes que darle un pronóstico de bajo qué situaciones, durante qué horas del año puedes pedirle que desconecte o que no use la capacidad que en principio es flexible. ¿Más preguntas por ahí? También. Yo creo que puede ser buena hora para... ¿Tú tienes preguntas? Yo sí tengo alguna. Más que preguntas son vaticinios. ¿Qué pensáis acerca de lo siguiente? Porque Tomás lo ha dicho claramente, ¿no? De alguna manera, si no cambiamos la política de retribución de las empresas, quizás estas soluciones de redes inteligentes no van a ser nunca rentables si seguimos incentivando soluciones en hierro, ¿no? Fit and forget. Entonces, ¿se prevé en el corto, medio o largo plazo un cambio de estas reglas de juego para que puedan entrar estas herramientas de flexibilidad realmente a instalarse de forma masiva, más allá de todos los demostradores que se están haciendo para probar la tecnología? Esa sería una pregunta. También relacionada con el tema de la flexibilidad como ayuda al distribuidor para solucionar de manera local los problemas. Se habló ayer también, José Antonio Aguado, de los mercados locales. ¿Cómo de cerca estamos realmente de llegar a ese mercado local? Si se ve factible o no. Simplemente eso. Gracias. Yo mismo. Pues vamos a ver. Hombre, a mí también me gustaría que la gente de Endesa también luego diga cosas. Yo como lo veo es que realmente la flexibilidad para las empresas hoy por hoy no es atractiva. O sea, realmente es una complejidad, pero lo fueron los smart meters o han sido otros cambios tecnológicos. O sea que de motu propio no va a venir. Entonces, es compleja técnicamente porque exige tener una relación bidireccional con muchísimos agentes, herramientas de predicción, centros de control mucho más inteligentes, probablemente más gente especializada. Y ese cambio tiene que estar, yo diría que promovido activamente por la regulación. Es decir, yo hablo antes de los incentivos outputs, pero hay incentivos inputs. O sea que tú podrías poner algún incentivo vinculado con la flexibilidad que maneja la distribuidora y estar dando tantos euros por kilovatio flexible que estás manejando. Se está abriendo la puerta a este tipo de incentivos. Yo creo que eso sería bien recibido por las distribuidoras y esa oportunidad la tenemos en 2025. O sea, en 2025 el marco retributivo de la distribución se abre y se van a poner encima de la mesa propuestas. Yo creo que hay que ser activo en eso. O sea, no se puede decir, bueno, yo he presentado aquí un marco muy general, ¿no? De decir, oye, vamos a neutralizar OPEs y CAPES. Es que ese es el maestro. Pero aparte de eso, podríamos meter incentivos directos. En Reino Unido se metieron incentivos directos a la conexión de generación distribuida en las redes. Por cada kilovatio que tú conectabas en tu red te daban una serie de euros. Entonces, yo creo que y creo que esto es beneficioso, igual que fueron los smart meters, igual que hay muchos cambios tecnológicos, esto es avanzar hacia el futuro, porque una red inteligente siempre será mucho más eficiente que una red tonta, por definirlo rápido, a pesar de que llevamos 20 años con ellos. Pero hay que poner los incentivos a las empresas que tienen que hacerlo, ¿no? Sí, sí. A ver, esto viene hablándose hace 20 años, ¿no? Es verdad que desde Eurelectric, todas las reflexiones con la Comisión Europea, se hizo un cost-benefit análisis del mundo Smart Grid. O sea que el realmente pasar de hierro al mundo de la coordinación y la digitalización, pues tiene sus números, ¿no? ¿Cuánto es a mí no me gustan los incentivos, también lo pongo por delante, ¿eh? No soy nada amigo de la sobreregulación, ni nada amigo tampoco de las alteraciones en el mercado, porque entran con un buen ánimo, pero no la retiran cuando ya el producto está libre de necesitarlo, ¿no? Y luego se te quedan como un vampiro, lo acabamos pagando todos en la tarifa durante muchísimos años. Ese es un poco el resumen también. Pero ¿cómo sueño esa red del futuro? Pues obviamente abierta, coordinada. El que ahora, por ejemplo, se publiquen los nodos, la capacidad disponible, yo creo que eso es muy útil,
no solo para que el industrial no esté llamando como un ciego por la puerta de nodo en nodo a ver dónde encuentra 5 megavatios vacantes, sino nosotros mismos como la planificación. O sea, todo eso nos mueve una maquinaria enorme de ubicar dónde tienes el emplazamiento. Si hicieses una política industrial, tendríamos el mapa de país, algo parecido a lo de Francia, cuáles son las zonas pendientes de desarrollo, y cuando venga un centro de proceso de datos le diríamos, mira, por mucho que te guste, este es el sitio. Y buscar las condiciones energéticas, logísticas, hablamos de puertos, hablamos de terminales que aportan también conexiones con el transporte. O sea, ahí es donde entiendo, y cada vez con mayor papel, al mundo digital. El meter una sobreregulación me da miedo, porque en los tiempos en los que cada vez que se toca algo se desajusta, yo creo, sobre todo en una base científica de todo este análisis, que si tomas el protagonismo y que estuviese un poco la propuesta desde ese lado, no desde la motivación en un término u otro de los sectores, que siempre sabéis que son bastante más complejos. Vuelvo a insistir, la electrificación es la clave de todo, o sea, porque en un mundo donde tiene que pasar al 60% y vamos por menos de la mitad, ahí nos queda muchísimo recorrido, y quizás lo único que estamos es siendo saboteados por, no digo que sea un greenwashing, pero sí una serie de elementos que emborronan la foto y la trayectoria que tendríamos que estar siguiendo en el sector. Es una modificación al vector eléctrico en la parte de la demanda, quitar barreras ahí, todas las del mundo, y eso va a ir ajustando que la red pues sea al final. Esto sabéis de sobra que hay una corriente en Europa que habla del nuevo rol del deseo. O sea, entre cuáles son las funciones de operar y mantener la red, y cuáles son esas nuevas capacidades de arbitraje, de hacer nodos locales. En su versión más sofisticada está el modelo de telecomunicaciones, ¿no? Que incluso ha llegado a la unbundling local loop. O sea, que te podrían estar alquilando incluso una microred o creando una microred para un determinado grupo de consumidores, porque ahí se encuentra algún tipo de ventaja desde el punto de vista de mercado. Tenemos que cambiar mucho, y el problema es que no veo tampoco que tengamos las mesas de trabajo adecuadas para ello, ¿no? Por dejar también algo de deberes al público. Bueno, pues yo creo que vamos a darlo por cerrado aquí ya, porque se acerca la hora y ahora daremos paso, dado que Nieves no está, ¿verdad, Valle? Nieves no ha venido. Al director del curso, José María, y al anfitrión le daremos que cierren simplemente formalmente, protocolariamente el acto. Muchas gracias, Lobo. Bueno, pues el acto de clausura va a ser bien corto. Simplemente daros las gracias a todos por la atención. Bajo mi punto de vista, creo que se han conseguido los objetivos del curso. Yo creo que por una parte se han revisado los aspectos tecnológicos asociados con la flexibilidad de la demanda, porque se ha analizado la flexibilidad de las redes, ¿no? Se ha analizado el tema de generación, demanda, el papel fundamental que va a jugar el almacenamiento. También hemos revisado la electrónica de potencia. Se ha hablado también de cómo ve esa flexibilidad el transportista y el distribuidor, y hemos tenido también la participación o el punto de vista de un regulador, que creo que va a ser clave para ver si desarrollamos estas herramientas en un futuro. Y yo creo que con la mesa redonda pues ha quedado todavía más patente las necesidades de flexibilidad que tenemos en el sistema. Así que nada, agradeceros simplemente la asistencia, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Agradecerte, Rafa, por supuesto, el haber estado en estas magníficas instalaciones, que si es posible y si la Universidad Menéndez Pelayo pues, nos deja, nos estaríamos encantados de hacer esto aquí el año que viene, siempre y cuando al director de la cátedra le parezca bien. Así que por mi parte, nada más, Rafa. Quizá José María, como no lo ha hecho otro año, no, por favor, no olvidéis rellenar la encuesta que os va a pasar Valle, ¿vale? Interesante. Eso, que se le pasa por correo electrónico, que no olviden, por favor, contribuir, porque a veces hay 50 participantes, que veo por aquí unas 50 personas, y luego lo rellenan 5, y 5 no es significativo estadísticamente. Entonces, nos viene bien de feedback para, en fin, mejorar. Aunque es difícil. Está en la pelea por el micrófono al final. Yo no voy a añadir mucho más, ¿no? Juanma os dio ayer la bienvenida y os expuso que para nosotros es la Casa de la Energía, es una casa de puertas abiertas,
y que ojalá seamos capaces de llenarla con tanto conocimiento como se ha expuesto en este seminario. Gracias al director, que lleva aquí dándole a esto a la manivela mucho tiempo, y José María, pues que de manera brillante escogiendo el tema, escogiendo a los ponentes, creo que hay que felicitarle. Yo sobre todo os pido un aplauso para ellos, ¿no? Para